En el capítulo 35 de Isaías, el profeta nos habla de un futuro glorioso para Sión, donde la renovación del hombre y de la naturaleza se llevará a cabo acorde a los deseos de Dios. El mundo tal y como lo conocemos dejará de existir. Por eso, mientras esperamos, se nos anima ahora a fortalecer nuestras manos cansadas para seguir obrando el bien. Debemos afirmar nuestras rodillas endebles para seguir orando en posición de humilde sumisión y esforzarnos en la fe sin temor para que la valentía llene nuestros débiles corazones. Así cooperamos con el Espíritu Santo en la santificación que realiza a través de estos. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, versículos 3 y 4. Todo lo anterior merecerá la pena cuando Dios nos dé retribución por medio de la salvación. Al alcanzar la perfección espiritual a la imagen de Cristo, simbolizada en las bellas imágenes que el profeta describe en los versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Jesús ya nos anunció con su llegada que este reino de los cielos se había acercado en Mateo 4, 17 y 11, 5. Por lo tanto, Isaías lo profetizó por mano de Dios y su Hijo nos lo confirmó. Tenemos la promesa de un Dios fiel y eterno por medio del Padre y del Hijo, algo que ya nos fue anunciado desde Génesis 3:15 para nuestra futura salvación. No hay mayor esperanza que esta, la de saber que existe un camino de santidad, que es Jesucristo, de acceso directo a Dios descrito en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Nadie que no haya sido santificado por la sangre del Cordero podrá recorrerlo. No pasará inmundo por él, dice. Así es, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Debido a esto, Jehová como único Redentor nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice el texto. En otras palabras, no es cuestión de habilidad o mérito lo requerido para alcanzar el destino, porque nuestro pecado no desaparece en esta vida y siempre caminaremos con mayor o menor torpeza, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, según Proverbios 24, 16. Pero si no nos salimos de ese camino que es Jesús, seguro que llegaremos al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Fuera de esta senda no hay más que perdición. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, versículos 18 y 19. Para los creyentes de hoy en día, la verdadera esperanza reside en la promesa del Señor Jesucristo acerca de su regreso. No sabemos cuándo será, pero lo que verdaderamente importa es la actitud con la que la aguardamos. Por eso en Santiago 5, versículos 7 y 8, se nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque como está escrito en Lucas 12:37,
Son bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Pongamos nuestros ojos en Jesús glorificado, que está sentado a la diestra del Padre, el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. No olvidemos que la esperanza de los justos es alegría. Proverbios 10:28. Siendo así, ¿qué sería de nuestras vidas en este mundo caído si viviéramos sin esperanza, sin la seguridad de que Dios es soberano y nada se le escapa? Esa confianza nos renueva cada día a pesar del día malo que podamos tener. Es maravilloso saber que algún día veremos a Jesús cara a cara. A pesar de nuestras luchas, la providencia de Dios nos arropa cada noche y nos despierta con un beso cada mañana. Es como volver a ser niños en los brazos del Padre. De esta manera, al darnos el Espíritu Santo testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que podemos clamarle con total confianza, Abba, Padre, Romanos 8, 15 y 16, sentimos saciada nuestra alma sedienta con el agua fría que nos llega de las tierras más lejanas, allá en el paraíso, Proverbios 25, 25, donde se encuentra nuestro hogar mientras peregrinamos por este mundo de pecado. Esa debiera ser nuestra actitud correcta en esta vida, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Entonces, ¿lo es? ¿Leemos su palabra? ¿Oramos? ¿Tenemos comunión con nuestro Padre? Todo cristiano debe mirarse en el espejo y responderse a sí mismo con honestidad, porque Dios lo ve todo en los corazones de cada uno, ya que siempre estamos desnudos ante Él. Sea por la guerra o catástrofes naturales o no, para los creyentes en Cristo los enemigos cambian, pero las pruebas se suceden. Pero tampoco nos engañemos, porque tales sucesos siempre se han repetido a lo largo de la historia. Creo que el mundo no cambiará o incluso irá peor hasta que regrese el Señor para juicio. Por eso nuestra única esperanza es reconocer en todo la mano de Dios, ya que Él usa incluso la maldad del hombre para cumplir sus propósitos. La Biblia nos muestra de principio a fin algo que jamás debemos olvidar: su soberanía. Que todo lo creado es instrumento de Dios en sus manos es evidente al leer la Biblia, como lo fue Asiria y Babilonia para castigo de Israel y Judá. De ahí que podamos afirmar que el corazón de los reyes y la voluntad de las naciones están en manos de Dios. Pero el Dios de Israel es el mismo Dios con el que nos relacionamos en este siglo XXI. Siempre fue eterno e inmutable y así seguirá. Por eso debemos seguir confiando en su soberanía, que permite lo que acontece con un propósito que ahora mismo se nos escapa como seres limitados. Nadie puede cuestionarle, salvo que no le conozca. No busquemos refugio en las propias fuerzas o creamos que nuestro conocimiento nos proporcionará todas las respuestas. Vivir por fe es aceptar nuestra incapacidad para comprender no solo lo no revelado, sino incluso a veces lo que las Escrituras reflejan. Y eso conlleva aceptar el sufrimiento cuando llega. Quien no confía en la soberanía y promesas de Dios no le conoce. Entiendo que no es tarea fácil, pero precisamente por eso y atendiendo a nuestra naturaleza, debemos prepararnos para ser ejemplos como lo son aquellos hermanos de iglesias perseguidas en países que no son tan bendecidos como nosotros. Por si llegado el caso, tenemos que lidiar con lo que el Padre ponga ante nosotros y ser esa sal y luz que el mundo necesita. Lo que sí tengo claro es que cuestionar a Dios por permitir lo que acontece no es la solución. Él ya nos la dio por medio de su Hijo hace casi 2000 años. No tenemos derecho a exigirle nada, sino a obedecerle y amarle sobre todas las cosas. Si alguien me pregunta por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento en este mundo, solo puedo responder que fue esa maldad la que llevó a Jesús a la cruz, y el sufrimiento posterior y su muerte fue lo que me permitió resucitar con Él para vida eterna. Si Dios eliminara la maldad, no existiríamos, pero siempre existirá la esperanza, aun en tiempos de guerra y pecado, porque Dios existe.
¿No nos basta con saber que Dios es inmutable y que por tanto sus promesas se cumplirán? Quien lo dude, que lea lo escrito en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Que nadie cuestione a Dios preguntándole por qué, y menos quienes se consideran creyentes. Seamos honestos y dirijamos esos interrogantes a nosotros mismos, para preguntarnos por qué no oramos lo suficiente, no leemos la palabra y le conocemos por medio de ella, por qué no obedecemos, no le honramos como merece, o por qué nos falta fe cuando llega una pandemia, por ejemplo. En vez de cuestionar, gocémonos y demos gracias por ello recordando las palabras del Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Saber con seguridad que la porción que nos toque de la herencia de Dios nos va a encantar, alimenta como nada nuestro gozo y esperanza. Enhorabuena, hermanos, somos los más afortunados de este mundo si nos sumamos a las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. Porque aunque estemos atribulados en todo, no estaremos angustiados, aunque en apuros, no desesperados, siendo perseguidos, no desamparados, y a pesar de ser derribados, jamás seremos destruidos. Puede que una depresión nos tire al suelo como guiñapos, pero somos vasos de barro que, aunque frágiles, no se romperán, porque sabemos que Dios busca glorificarse por medio de nuestra debilidad, llenándolos de la luz de Cristo para que la excelencia del poder sea suyo y no de nosotros. Versículo 7. Pero para finalizar esta reflexión, debemos ser honestos con nosotros mismos a la hora de preguntarnos lo siguiente: ¿creemos en Dios y sin embargo no le creemos a Él según la palabra? ¿Hemos nacido de nuevo tal y como Jesús le dijo a Nicodemo para poder alcanzar el reino de los cielos? Cierto es que la salvación es gratuita para todos, pero ser discípulo de Jesús cuesta todo, a veces incluso la vida. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? A nosotros, que a diferencia de otros hermanos en diferentes países no se nos pide tanto, ¿seremos capaces de hablar con Dios y leer su palabra como se nos pide? ¿Y de comprometernos con la Iglesia o los hermanos según nuestros dones? Pensemos en todo esto, pero siempre con la mirada puesta en Cristo, con gozo pese al sufrimiento y las noticias de este mundo, porque Dios es fiel para perfeccionarnos cada día a la imagen de su Hijo. Digo esto porque sé que por cultura o tradición mucha gente dice ser creyente, pero esto no es suficiente, porque no se trata de cumplir liturgias o congregarse. Y si se trata de que tenemos poca fe, entonces pidamos, lo mismo que amor o llenura en el espíritu, por ejemplo. Pero nuestro destino como cristianos es avanzar hacia Dios cada uno a su ritmo, según su capacidad, pero no permanecer quietos. Y mucho menos darle la espalda dudando de su poder y soberanía, porque entonces no le permitimos actuar en nuestras vidas. Si necesitamos un milagro de parte de Dios, no dudemos de su poder. No hace mucho tuve una conversación con una persona que padece depresión y lleva años medicándose. Esta persona, desde que nació, fue educada en la Iglesia Católica Romana y creía que cumplía ante Dios acudiendo cada domingo a misa, como le habían enseñado, esforzándose para ser una buena persona. Realmente podría tratarse de un cristiano evangélico, porque el problema no está en la denominación. Le pregunté si alguna vez había leído la Biblia y me confesó que no, aunque en la estantería de su casa tenía varios ejemplares. Entonces le invité a que empezara, ofreciéndole mi testimonio sobre el cambio en mi vida y corazón gracias a la palabra, y que si esperaba un milagro para la curación de su enfermedad, solo Dios podría dárselo. El cambio empieza desde el corazón, de dentro a afuera, no al revés. Porque insisto en que hasta el hombre que no conoce a Dios puede soportar la enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Según Proverbios 18:14.
En otras palabras, ¿qué creyente que no tiene comunión con Dios podrá soportar la aflicción cuando venga si el espíritu está apagado o entristecido? Por eso, el problema era evidente, ya que en realidad esta persona no conocía a Dios. Fue educada en la tradición familiar, aprendió conceptos básicos en las clases de religión y se limitó a cumplir con las obligaciones externas. Sin embargo, no había relación con la persona a la que adoraba porque nunca llegó a conocerla, ya que nadie le motivó a buscarla en el único libro donde se le describe o se le puede conocer, que es la Biblia. Al final, la rutina y repetición de rituales sin la motivación y el conocimiento banaliza lo sagrado, deja de tener sentido. Lo que se intenta en base al esfuerzo humano lleva al continuo fracaso y este a la frustración y al sentimiento de culpa, lo que finalmente desemboca en la depresión. Por eso, fruto de su desesperanza, el hermano entre lágrimas al final me dijo: ya no sé en lo que creo. Y es que en las Escrituras encontramos toda la sabiduría que el ser humano necesita en la vida, comenzando por aprender que la salvación es únicamente fruto de la gracia de Dios. No podemos conseguirla en base a nuestro esfuerzo o méritos. Pretender alcanzar la santidad por las obras es una falacia, porque primero el Espíritu Santo debe regenerar los corazones, a partir de lo cual esta transformación ya nos permitirá llevarlas a cabo. Si esta persona hubiera buscado en la palabra, podría leer lo que en Proverbios 17:22 está escrito, que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La relación de la salud mental y física con la tristeza de espíritu es evidente. El corazón gozoso otorga salud, pero la depresión lo daña. Pero para que pasemos de un corazón de piedra a otro de carne a la imagen de Cristo, primero se requiere esa nueva naturaleza que solo Dios puede llevar a cabo, porque se trata de un milagro que no podemos comprender. Esa labor del Espíritu provoca que cuando el creyente se desconecta de Dios y apaga el Espíritu Santo o lo entristece al no tener relación con él mismo, acaba sufriendo los efectos. No quiero decir con esto que sea malo medicarse cuando uno enferma, pero este remedio siempre debe ir acompañado de una comunión permanente con Dios pidiendo sanación, junto con la mejor medicina que existe, que es su palabra. Por supuesto es trágico porque no es un caso único. Muchas personas han sido educadas en una cultura en la que Dios es un concepto teórico más que una persona real y viva, y por eso se la acaba dejando en la estantería de una librería. Y como mucho, se le desempolva cada domingo para limpiar nuestras conciencias gracias al cumplimiento del deber aprendido. Por eso todo parte de la palabra, y ésta nos lleva a reflexionar o meditar sobre ella, y esto a la oración con propósito y sentido, y en conjunto a una comunión diaria con Dios que nos capacita para esperar y descansar en Él, guardando la esperanza y el gozo de nuestra salvación. Así, cada uno de nosotros dará el fruto acorde a las buenas obras preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, y su bendición y favor nos llegará tarde o temprano. Lo anterior es requisito para la transformación. No quiero decir con esto que uno deje de pecar o tropezar, porque cada día luchamos contra nuestra naturaleza, pensamientos que roban la paz en Cristo, o reacciones ante situaciones o con los demás que poco glorifican a Dios. Pero día a día el Padre nos perfecciona poniendo en nosotros ese querer y hacer, por lo que nunca abandonan el proceso vital hasta nuestra muerte, aunque paradójicamente la responsabilidad de esa santificación nos toca a cada uno de los hijos de Dios. Todo creyente conoce lo que significa la santificación que el Espíritu llevará a cabo en nosotros hasta que la muerte ponga fin a nuestras vidas. No somos hombres o mujeres transformados en ángeles, y a veces por desgracia la diferencia entre un cristiano y quien no lo es pasa desapercibida. Debiéramos ser sal y luz, pero ponemos la poca luz debajo de la cama y dejamos encerrada la sal en el salero sin que cumpla su cometido. Pero, como Pablo expresó en su día,
Yo me glorío en reconocer que mi dignidad ante Dios solo proviene del sacrificio que el Señor y Salvador Jesucristo hizo por mí, y que ningún mérito hay en este pedazo de barro. Por eso resulta útil reconocer con humildad lo que somos, no mejores que los que no creen. Solo el sacrificio del Hijo encarnado en hombre en aquella cruz del Calvario nos hace diferentes ante el Padre. Nosotros no podemos, por mucho mérito que intentemos, acumular a lo largo de nuestra vida. Hace tiempo, un familiar cercano que me vio reaccionar de manera impulsiva y airada en una conversación, sabiendo que yo era creyente, me criticó diciéndome que no predicaba con el ejemplo. En realidad tenía razón, porque aparté a Cristo de mi mente y permití que mis emociones y el resentimiento tomaran el control. Lo único que pude contestar en mi defensa, si es que se puede defender uno cuando actúa así, es que el único ejemplo era Jesucristo, que yo no lo era para nadie, y que si de veras buscaba a alguien en quien fijarse, lo hiciera en él. Pero aunque sea cierto que el Señor es el verdadero ejemplo, mi afirmación camuflaba una burda manera de autojustificarme en el calor de la discusión para no admitir un orgullo que me impedía reconocer la falta y pedir perdón. Es verdad que los creyentes debemos predicar con ese ejemplo admitiendo nuestras debilidades, errores e imperfecciones con arrepentimiento y perdón, pero con la obra de palabra y hechos que demuestre que nuestra fe es verdadera, la que salva. Gracias a Dios entendí posteriormente que sacar a la luz mi falta de dominio propio y orgullo no era más que una lección que Él me daba para ayudarme a ver mis carencias que aún debían ser tratadas por el Espíritu Santo. Y en definitiva, ¿qué es lo que tenía que pedirle en oración? Debemos clamar, como hacía el rey David, para que Dios escudriñe nuestros corazones a fin de ser transformados a la imagen de su Hijo. Pero también comprendí lo que trataba de hacer la persona no creyente, porque el ataque suele venir cuando los demás utilizan tu propia fe para desacreditarte. Por lo tanto, no caigamos en esta trampa pretendiendo ser perfectos ante los demás, porque así siempre saldremos derrotados. La comunión con Dios es una forma de madurar espiritualmente a la imagen de Cristo y cada día se da un paso más en este sentido. Y también podemos ser instrumentos de salvación para quien aún no cree. Pero si bien es cierto que el prójimo debe ver en nosotros un cambio, un nuevo nacimiento, no tengamos rubor en reconocer nuestros errores con humildad y pedir perdón cuando proceda. De esta manera, ellos verán que es cierto que somos nuevas criaturas en Cristo, porque esto que ahora hacemos, antes nuestro orgullo lo impedía. En consecuencia, cuando prediquemos la palabra, lo haremos como discípulos de Cristo, no como meros religiosos charlatanes, y nuestro servicio al Señor se habrá cumplido. Luego quedará en manos de Dios que la semilla que plantemos crezca o no. En definitiva, no importa lo que sintamos, porque el corazón es engañoso y el duelo inevitable. Solo importa lo que lees, porque es la promesa de alguien que no es hombre para que mienta, eternamente fiel. Por eso a Satanás y a su ejército le interesa que sientas más que leas, porque ha construido para nosotros un maravilloso parque de atracciones con subidas y bajadas emocionales basadas en lo que vemos. Entonces, cerremos mejor los párpados y abramos los ojos para poder ver solo a nuestro Padre y a Jesús a su lado, mirándonos cada segundo y conociendo nuestro dolor, pero siempre junto a nosotros. Sé que la vida no es fácil para muchos y existe el sufrimiento. Por eso es bueno comenzar cada mañana dando gracias por la gracia y esperanza que Dios nos ofrece. No estamos solos, tenemos una familia en la tierra y nos espera una eternidad cara a cara con el mismo Jesús y el Padre. Por lo tanto, dejémonos llevar a merced del viento del Espíritu Santo, desplegando nuestras alas como águilas para no cansarnos, y así sabremos que nos dirigimos sin resistencia al lugar seguro, porque como se nos reveló en Jeremías 17:7, es bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
En cualquier caso, y para finalizar, lo que sí puedo afirmar es que Dios ha cambiado mi vida y lo seguirá haciendo. Creo con firmeza que me aguarda morada eterna en el cielo con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por ello me sumo a las palabras del apóstol en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero no es necesario esperar a partir de este mundo caído, porque la comunión diaria con ellos ya nos otorga desde la fe en Cristo una vida llena de esperanza. Amén.